El idealismo. La palabra idealismo es empleada por diferentes filósofos en un sentido algo distinto. Nosotros entenderemos por ello la doctrina según la cual todo lo que existe, o por lo menos todo lo que podemos conocer como existente, debe ser en cierto modo mental. Esta doctrina, muy extendida entre los filósofos, tiene formas diferentes y se apoya en distintos fundamentos. La doctrina es tan extendida y tan interesante en sí misma, que aún una brevísima exposición filosófica debe dar cuenta de ella. Los que no están acostumbrados a la especulación filosófica pueden inclinarse a rechazar esta doctrina como evidentemente absurda. No cabe duda que el sentido común considera las mesas y las sillas, el sol y la luna y los objetos materiales en general como algo radicalmente diferente de los espíritus y del contenido de los espíritus, y que tiene una existencia capaz de persistir aun cuando los espíritus desaparezcan. Pensamos que la materia ha existido mucho antes de que haya habido espíritus, y es muy difícil pensar que sea un simple producto de la actividad mental. Pero, verdadero o falso, el idealismo no puede ser rechazado como evidentemente absurdo. Hemos visto que, aun si los objetos físicos tienen en efecto una existencia independiente, deben diferir en realidad mucho de los datos de los sentidos, y sólo pueden tener una correspondencia con los datos de los sentidos, análoga a la que un catálogo tiene con los objetos catalogados. De ahí que el sentido común nos deje en una completa oscuridad, en lo que se refiere a la verdadera naturaleza intrínseca de los objetos físicos. Y si hubiese una razón convincente para considerarlos como mentales, no podríamos legítimamente rechazar esta opinión meramente porque nos pareciera extraña. La verdad acerca de los objetos físicos debe ser extraña. Pudiera ser inasequible, pero si algún filósofo cree haberla alcanzado, el hecho de que lo que ofrece como la verdad sea algo raro, no puede proporcionar una base sólida para objetar su opinión. Los argumentos en que se apoya el idealismo son, en general, argumentos derivados de la teoría del conocimiento, es decir, de un análisis de las condiciones que deben satisfacer las cosas para que seamos capaces de conocerlas. La primera tentativa seria para establecer el idealismo sobre tales argumentos fue la del obispo Berkeley. Probaba, en primer lugar, por medio de argumentos en gran parte válidos, que no podemos suponer que nuestros datos de los sentidos tengan una existencia independiente de nosotros, sino que deben, por lo menos en parte, estar en el espíritu, en el sentido de que su existencia no persistiría si no hubiese un acto de ver, de oír, de tocar, de oler, de gustar. Hasta aquí sus afirmaciones eran casi indudablemente válidas, aunque no lo fueran algunos de sus argumentos. Pero de esto pasa a sostener que los datos de los sentidos son los únicos objetos de cuya existencia pueden asegurarnos nuestras percepciones, y que ser conocido es estar en un espíritu y por consiguiente ser algo mental. De ahí concluía que nada puede ser conocido jamás, sino lo que está en algún espíritu, y que cualquier cosa que sea conocida sin estar en mi espíritu debe estar en algún otro espíritu. Para entender este argumento es necesario comprender el uso que hace de la palabra idea. Da el nombre de idea a todo lo que es inmediatamente conocido, como lo son, por ejemplo, los datos de los sentidos. Así, un determinado color que vemos es una idea. Igualmente, una voz que oímos
y así sucesivamente. Pero el término no se limita por completo a los datos de los sentidos. Habrá también cosas recordadas o imaginadas, pues tenemos también un conocimiento inmediato de tales cosas en el momento de recordarlas o imaginarlas. A todos estos datos inmediatos los denomina ideas. Pasa luego a considerar objetos comunes como, por ejemplo, un árbol. Muestra que todo lo que conocemos inmediatamente cuando percibimos el árbol consiste en ideas, en el sentido que da a esta palabra, y sostiene que no hay el menor fundamento para suponer que hay en el árbol realidad alguna fuera de lo percibido. Su ser, dice, consiste en ser percibido. En el latín de la escuela, su esse es percipi. Admite sin duda que es preciso que el árbol continúe existiendo, aun cuando cerremos los ojos o no exista ningún ser humano. Pero esta existencia continua, dice, se debe al hecho de que Dios continúa percibiéndolo. El árbol real, que corresponde a lo que hemos denominado el objeto físico, consiste en ideas en el Espíritu de Dios, ideas más o menos semejantes a las que tenemos nosotros cuando vemos el árbol, pero diferentes por el hecho de permanecer en el Espíritu de Dios mientras continúa existiendo el árbol. Todas nuestras percepciones, según él, consisten en una participación parcial en las percepciones de Dios, y a consecuencia de esta participación, ven las diferentes personas más o menos el mismo árbol. Así, aparte de los espíritus y sus ideas, no hay nada en el mundo, ni es posible que cualquier otra cosa sea conocida, puesto que todo lo conocido es necesariamente una idea. Hay en este argumento algunas falacias que han tenido importancia en la historia de la filosofía y que será bueno aclarar. En primer lugar, hay una confusión engendrada por el uso de la voz idea. Consideramos una idea como algo que está en el espíritu de alguien, de tal modo que si se nos dice que el árbol consiste enteramente en ideas, es natural suponer que, en este caso, el árbol debe estar enteramente en algún espíritu. Pero esta noción de una existencia en el espíritu es ambigua. Decimos que tenemos una persona en el espíritu, no para decir que la persona está en nuestro espíritu, sino que tenemos en el espíritu el pensamiento de esa persona. Cuando alguien dice que algún negocio en que se debe ocupar le ha salido del espíritu, no quiere decir que el negocio mismo estaba primero en un espíritu y luego ha dejado de estar en él. Y cuando Berkeley dice que el árbol debe estar en nuestro espíritu para que podamos conocerlo, todo lo que tiene derecho a decir es que el pensamiento del árbol debe estar en nuestro espíritu. Arguir que el árbol mismo debe estar en nuestro espíritu sería lo mismo que decir que una persona que tenemos en el espíritu está ella misma en el espíritu. Esta confusión puede parecer demasiado burda para haber sido realmente sufrida por un filósofo competente, pero varias circunstancias accesorias la han hecho posible. Para ver cómo ha sido posible, debemos penetrar más profundamente en el problema de la naturaleza de las ideas. Antes de entrar en el problema general de la naturaleza de las ideas, debemos desenvolver dos problemas completamente diferentes que se presentan y conciernen a los datos de los sentidos y a los objetos físicos. Hemos visto que, por varias razones de detalle, Berkeley tenía razón al considerar los datos de los sentidos que constituyen nuestra percepción del árbol como más o menos subjetivos, en el sentido de que dependen de nosotros, tanto como de árbol, y no existirían si el árbol no fuese percibido. Pero, ¿es este
un punto completamente diferente de aquel mediante el cual trata Berkeley de probar que todo lo que puede ser inmediatamente conocido debe estar en un espíritu. Para este propósito son inútiles los argumentos de detalle sobre la dependencia de los datos de los sentidos con respecto a nosotros. Es necesario probar en general que por el hecho de ser conocidos los objetos deben ser mentales. Esto es lo que cree haber hecho Berkeley. Este problema, y no nuestra cuestión previa sobre la diferencia entre los datos de los sentidos y el objeto físico, es el que debe ocuparnos ahora. Tomando la palabra idea en el sentido de Berkeley, dos cosas completamente distintas hay que considerar cuando una idea se presenta al espíritu. Tenemos por una parte la cosa de la cual nos damos cuenta, por ejemplo, el color de la mesa, y por otra el hecho mismo de darnos cuenta, en el momento actual, el acto mental de aprehender la cosa. El acto mental es indudablemente mental, pero ¿hay alguna razón para suponer que la cosa aprehendida es, en algún modo, mental? Nuestros argumentos precedentes, referentes al color, no prueban que sea algo mental. Probaban solamente que su existencia depende de la relación de nuestros órganos con el objeto físico, en nuestro caso, la mesa. En otros términos, probaban que existiría un color determinado, en una luz determinada. Si un ojo normal se coloca en un punto determinado en relación con la mesa, no probaban que el color esté en el espíritu del que lo percibe. La opinión de Berkeley, según el cual el color debe estar evidentemente en el espíritu, solo puede ser plausible mediante una confusión entre la cosa aprehendida y el acto de aprehenderla. Una y otra pueden ser denominados idea. Ambos lo hubieran sido probablemente por Berkeley. El acto está indudablemente en el espíritu. Por consiguiente, cuando pensamos en el acto, asentimos fácilmente al punto de vista según el cual las ideas deben estar en el espíritu. Pero, olvidando luego que esto era sólo verdad cuando las ideas eran tomadas en el sentido de actos de aprehensión, transportamos la proposición de que las ideas están en el espíritu a las ideas en el otro sentido, es decir, a las cosas aprehendidas en los actos de aprehensión. Así, por un equívoco inconsciente, llegamos a la conclusión de que todo lo que puede ser aprehendido debe estar en nuestro espíritu. Tal parece ser el análisis exacto del argumento de Berkeley y la falacia en que descansa en último término. Este problema de la distinción entre el acto y el objeto es de vital importancia en nuestra aprehensión de las cosas, puesto que toda nuestra capacidad de adquirir conocimientos está ligada a él. La facultad de entrar en relación de conocimiento con otros objetos distintos de sí mismo es la característica esencial del espíritu. El conocimiento de los objetos consiste esencialmente en una relación entre el espíritu y algo distinto de él. Es lo que constituye la capacidad del espíritu de conocer objetos. Si decimos que las cosas conocidas deben estar en el espíritu, o limitamos indebidamente la capacidad de conocer del espíritu, o enunciamos una mera tautología. Si entendemos por en el espíritu como equivalente de ante el espíritu. Es decir, si hablamos simplemente de ser aprendidas por el espíritu. Pero si lo entendemos así, nos será preciso admitir que lo que en ese sentido está en el espíritu puede no obstante no ser mental. Así, cuando advertimos la naturaleza del conocimiento, vemos que el argumento de Berkeley es inexacto en su materia y en su forma.
y que sus fundamentos para suponer que las ideas, es decir, los objetos aprendidos, deben ser mentales, carecen en absoluto de valor. Sus razones en favor del idealismo pueden ser, pues, rechazadas. Falta ver si existen otros fundamentos. Se dice con frecuencia, como si fuese una incontestable verdad, evidente por sí misma, que no podemos saber que algo existe si no lo conocemos. Se infiere que todo lo que en algún modo puede importar a nuestra experiencia debe por lo menos ser capaz de ser conocido por nosotros. De donde se sigue que si la materia fuese esencialmente algo que no pudiéramos conocer, la materia sería algo de lo cual no podríamos saber si existe, y que no tendría para nosotros importancia alguna. Se admite generalmente también, por razones que permanecen oscuras, que lo que no puede tener importancia para nosotros no puede ser real, y que por consiguiente la materia, si no está compuesta por espíritus o ideas mentales, es algo imposible, una pura quimera. No es posible entrar en el fondo de este argumento, en el momento en que nos hallamos, porque suscita problemas que requieren un largo análisis preliminar, pero podemos indicar, de momento, algunas razones para rechazarlo. Empecemos por el fin. No hay razón alguna para que lo que no puede tener una importancia práctica para nosotros no pueda ser real. Verdad es que, si incluimos la importancia teórica, todo lo real es de alguna importancia para nosotros, puesto que, como personas deseosas de conocer la verdad del universo, tenemos algún interés por todo lo que el universo contiene. Pero si incluimos esta clase de interés, no es verdad que la materia, suponiendo que existe, carezca de importancia para nosotros, aunque no podamos conocer que existe, y preguntarnos si en efecto existe, puesto que se halla enlazada con nuestro deseo de conocimiento y tiene la importancia de satisfacerlo o impedirlo. Además, no es en modo alguno una incontestable verdad, sino algo efectivamente falso, que no podemos saber que algo existe si no lo conocemos. La palabra conocer se usa en dos sentidos diferentes. Primero, en la primera acepción es aplicable a la clase de conocimientos que se opone al error, en cuyo sentido es verdad lo que conocemos. Así se aplica a nuestras creencias y convicciones, es decir, a lo que denominamos juicios. En ese sentido de la palabra sabemos que algo se nos presenta como un problema. Esta clase de conocimiento puede ser denominada conocimiento de verdades. Segundo, en la segunda acepción de la palabra conocer, se aplica al conocimiento de las cosas, que podemos denominar conocimiento directo. En este sentido conocemos los datos de los sentidos. Esta distinción corresponde aproximadamente a la que existe entre savoir y connaître en francés, o entre wissen y kennen en alemán. Así, la proposición que parecía un axioma, una vez restablecida, se convierte en la siguiente. No podemos enunciar un juicio verdadero sobre la existencia de algo si no lo conocemos directamente, lo cual no es en modo alguno un axioma, sino al contrario, una palpable falsedad. No tengo el honor de conocer directamente al emperador de Rusia, pero juzgo, con razón, que existe. Se puede decir, naturalmente, que lo juzgo así porque otros lo han conocido directamente. Pero sería una réplica sin valor, porque si el principio fuese verdadero, no podría saber que otros tienen un conocimiento directo de él. Es más, no hay razón alguna para que no conozca la existencia de algo que nadie haya conocido de un modo directo. Este punto es importante y exige una explicación. Si conozco directamente que algo existe,
Este conocimiento directo me proporciona el conocimiento de que algo existe. Pero no es verdad, recíprocamente, que para que pueda saber que algo determinado existe, yo o alguien deba haber conocido directamente la cosa. Lo que ocurre cuando enuncio un juicio verdadero sin conocimiento directo es que la cosa me es conocida por descripción o referencia, y que, en virtud de algún principio general, la existencia de la cosa correspondiente a esta descripción puede ser inferida de algo que conozco directamente. Para comprender plenamente este punto, bueno sería tratar primero de la diferencia entre conocimiento directo y conocimiento por referencia, y considerar luego qué conocimiento de los principios generales, si es que lo hay, tiene la misma clase de certeza que el conocimiento de nuestras propias experiencias. Estos asuntos serán tratados en los capítulos siguientes.